llamar a un participante que dijo que de sus intereses el más importante es la filosofía, John Marcos Montero Báez. Buenas noches. Bien, yo tomé 7 libros. El primero fue Ecología, el grito de la tierra, el grito de los pobres, de Leonardo Boff. También Almanaque de un condado arenoso, de Aldo Leopold. La apología de Sócrates, de Platón. Ética de urgencia, de Fernando Savater. Menexeno, de Platón, y El hombre Lai, de Enrique Rojas, y también Siddhartha, de Hermann Hesse. De este último libro es el que deseo hablarles ahora. Bien, si tuviera que resumir en una sola frase este libro, sería con la frase de Sócrates: conócete a ti mismo. Siddhartha es un Brahma, viene de una familia, de un linaje de Brahmas. Sin embargo, él, en su edad, decide, no se siente conforme con ese linaje al que él pertenece. Tiene un mejor amigo llamado Govinda, con el cual también comparte muchos intereses. Y en una visita de los chamanes, él, que es un grupo ascético, que vive en la pobreza, en una visita de esos, y él renunciando a su propio linaje por esa inconformidad de su sentido de vida, él decide unirse a este grupo. Se va de su casa, tiene una conversación no muy agradable con su padre y se va. Aquí en este grupo él comparte todos estos intereses de una vida totalmente ascética, de ayunos, mucha pobreza, caminaban por donde quiera. No obstante, después de algunos años, tampoco se sintió muy a gusto y muy conforme con las enseñanzas de esa secta. En este sentido, había escuchado sobre Gautama Buda, un gran maestro, y junto a Govinda decide ir a ver a este gran maestro que habían dicho que había alcanzado la iluminación. En este sentido, ellos van y se encuentran con un gran grupo de seguidores que tenía este gran maestro. En un principio se sintieron muy a gusto viendo todo. No obstante, con el tiempo, Siddhartha decide tener una conversación con el Buda, Gautama, y termina dándose cuenta que tampoco eso era lo que él buscaba en sí. No obstante, él se había dado cuenta también de que ya no debería seguir con su compañero Govinda. Govinda se sentía muy a gusto, sin embargo, él todavía se sentía inconforme en su búsqueda de su sentido de vida. En este sentido, sucede un cambio radical en la vida de Siddhartha. Ya él no va a buscar el sentido de la vida en grandes maestros, sino que conoce a una prostituta llamada Kamala, y aquí él se encuentra y aquí él da un cambio radical hacia lo sensual, el dinero, se convierte en un mercador y dura varios años en esta situación. No obstante, con el tiempo también, luego de haber experimentado todo esto, sigue sintiéndose inconforme con su vida. Tuvo un sueño en el cual el ave que tenía a Kamala en una jaula, él se sueña que había muerto y lo interpretó con su propia vida, como la muerte a la carne, de que él se estaba poco a poco muriendo en este tipo de vida que él llevaba. Así que decide irse, se escapa. Y cuando se escapa, va hacia cruzar un lago, había que cruzar un lago, y se encuentra con la persona que cruzaba el lago, que se llamaba Vasudeva. Cuando él se encuentra con este señor, se da cuenta de que este señor tiene como una especie de aura, de una paz, y dice, como que se interesa en eso, y dice, y quiere seguir a este maestro, lo considera como su maestro, y él decide enseñarle
le decía que él escuchaba el río, que él en esa práctica constante tenía una práctica muy amena con la naturaleza y se convierte y dura un gran tiempo escuchándolo y meditando acerca del río, queriendo escucharlo. Y con el tiempo ya él, bueno, aparece también su hijo, resulta que él tenía un hijo con Camara y resulta que él se entera así de repente, ella muere por la mordedura de una serpiente y él tuvo su hijo en ese tipo de vida que él llevaba. No se sintió cómodo tampoco porque era una vida muy sencilla y él estaba acostumbrado a un estilo de vida muy de abundancia. Yo, 10 segundos. En fin, para terminar, justamente con este maestro es que Siddhartha puede realmente por sí mismo llegar a la iluminación. Al final se encuentra de nuevo con su amigo Govinda, con el cual, cuando él se entera, se va a convertir en un gran maestro ya Siddhartha. Cuando él se entera, va donde él y le dice que también quería ser su discípulo y ya. Muy bien la exposición, la descripción del contenido de Siddhartha, de Hermann Hesse, pero ¿por qué ese libro? O sea, ¿qué le deja a usted ese libro? ¿Por qué usted cree que ese libro sería recomendable para quienes le escuchamos? Claro. Bueno, resulta que cada uno de nosotros necesitamos conocernos a nosotros mismos. Eso es lo primero. Y en un segundo lugar, también este libro relata un ambiente en el cual el ser humano se conoce justamente a través de su ambiente, de la naturaleza. Él fue en contacto con el río, escuchando, que logra acercarse a realmente esa iluminación y ese sentido de vida que buscaba. Es decir, que a través de la naturaleza nosotros podemos conocernos mucho mejor. Bien, de John Marcos Montero. Estos dos primeros libros, Ecología, Grito de la Tierra, Grito de los Pobres, es de Leonardo Boff, brasileño, y Siddhartha. Veo como un punto en común, o varios puntos en común. Tú hablabas de la tierra, de contemplar la naturaleza, del río, ¿verdad? Pero también hay en Boff y también en Siddhartha, hay como un proceso de conversión. Un proceso de conversión. No como Saulo que se cayó del caballo, pero sí. Refírete a eso, por favor, a ese proceso de conversión que uno ve en Leonardo Boff y también leyendo Siddhartha. Muy bien. Sería... Perdón, ¿usted se refiere a Leonardo Boff en específico? ¿O al Sí, o sea, Leonardo Boff va a Europa a estudiar y tiene una actitud muy diferente cuando llega a la realidad del Brasil. Ah, excelente. Bien, resulta justamente eso, Leonardo Boff es un brasileño y él decide irse a estudiar a Alemania. Bueno, justamente por la iglesia consigue una beca y va a estudiar a Alemania. No obstante, en Alemania, en Europa completo, es un estilo de vida y un contexto totalmente diferente a lo que se vive en Latinoamérica. Cuando él regresa, entonces, de su viaje a Brasil, se encuentra ya en un ambiente totalmente distinto, de pobreza, como justamente también Siddhartha pudo haberse dado cuenta de que esa vida tal vez que él llevaba, había un mundo afuera, que incluso el símil, justamente pensando en el libro, también podríamos poner la figura de San Francisco de Asís, y también surge esa inconformidad con su estilo de vida y decide entonces salir de él, experimentar otras cosas. Y justamente Leonardo Boff, en su contexto, él decide, y de ahí es que nace la teología de la liberación, justamente de toda esta pobreza, de este contexto en el cual yo me encuentro. Yo tengo todo este conocimiento tal vez
de Europa, de otro lugar, pero yo debo interpretarme a través de mi propio contexto y tal vez eso que yo aprendí, ajustarlo. Y eso es lo que se hace. Bien, John, veo que tienes acá El hombre light de Enrique Rojas. Y la pregunta que tengo es, ¿cómo caracteriza Enrique Rojas, psiquiatra español, cómo caracteriza el perfil moral de ese hombre light? Bueno, Enrique Rojas, realmente él se inspira en el hombre light, justamente porque él se da cuenta de que la sociedad en la cual está viviendo, hay productos que también son light. Es decir, si hay productos light, es porque también él llega a entender que existe un hombre light que hace uso de esos productos. Es decir, el light quiere decir que, por ejemplo, algo que tal vez no es muy bueno, pero sin embargo yo le pongo light, por ejemplo una cerveza, y le pongo light, como que resulta más, como que yo lo puedo, no es tan malo, se podría decir, o como que pierde tal vez lo malo, como que lo light, como que lo aligera. Entonces, justamente en ese sentido, es cuando él habla de lo light, que lo light, el hombre light ahora es alguien que como que se entrega, como que no quiere asumir realmente el mundo como tal, sino que quiere como desplazarlo como lo más sencillo, insustancial. No asume el hombre una postura real frente a la vida, sino que se va por un relativismo, como por lo sencillo. Entonces eso deviene en ese hombre. John, en tu primer libro que tú presentas, La lista, tiene Grito de los Pobres. Yo te pregunto, el pobre que vive en el campo, que va a ser invadido y trata de defender con su propia vida el territorio donde vive, ¿está defendiendo la tierra en sí o está defendiendo su riqueza? Bueno, si nos vamos realmente a las necesidades esenciales de una persona, el hombre siempre va a irse como por lo esencial, es decir, lo que él necesita, tal vez más que pensar ya como la tierra, como un sujeto de dignidad y como algo que debemos de preservar frente a esta situación. Pero realmente yo diría que la materialidad se impone hacia tal vez los derechos que tiene la tierra, y eso es lo que suele pasar. Entonces debería de ser un sujeto muy amenado con estos temas para interesarse realmente más por la tierra que por No, dinero. ya está bien, es lo de sentar. Gracias. Muy bien, John. Buen trabajo, muchas gracias. Saludar la presencia del maestro Pablo Reyes de la Escuela de Letras. Y recibimos a una joven interesada en la historia, pero que le gusta leer filosofía, Shailin de Jesús Lora Beltré. Buenas tardes. Entre los libros que puse en la lista está Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche, El Dao, de Lao Tse, entre otros. No quiero llevarme mucho tiempo hablando de eso, porque el libro que escogí para exponer en el día de hoy es El demonio y la señorita Prim, de Pablo Coelho. Lo escogí por dos razones principales. Primero, porque sé que entre la comunidad de filósofos Pablo Coelho no es tan bien visto. Y segundo, porque realmente el libro tiene un peso sentimental para mí, ya que lo leí cuando tenía 13 años, estaba en octavo de básica, y lo entendí. Con 13 años empecé a cuestionar dilemas éticos como el bien y el mal. Y precisamente yo creo que de eso se encargan los filósofos, de enseñar a las personas a pensar, a cuestionarlo todo. Y si un libro yo pude entenderlo de esa forma con 13 años, entonces yo creo que él hizo un buen trabajo.
El demonio y la señorita Prim es una novela bastante básica e interesante. Empieza siempre con un enigma. Llega un extranjero a un pueblo prácticamente olvidado, donde todas las personas que estaban ahí eran envejecientes, con excepción de una joven que trabajaba en un bar que se llamaba Chantal Prim. Ella es la señorita Prim. El joven extranjero carga unos lingotes de oro y le hace una propuesta directa a la señorita Prim. Él le dice, si matan a una persona en 7 días, entonces yo te daré todo el oro que traigo. En ese momento, todos somos la señorita Prim. El señor Eulodio, ¿usted mataría a alguien por todos los 11 lingotes de oro que le daría? No, por oro no. Por oro no, por otra cosa sí. Exacto. La señorita Prim se ve entre el dilema de decidir si vale la pena matar o no a una persona, y eso desentierra en toda la comunidad cuando finalmente se descubre y se sabe el plan, la cuestionante de si matarla o no. Y vemos que en el libro lo que es bueno y lo que es malo empieza a aparecer en líneas un poco borrosas. ¿Por qué? Porque de repente ya no estamos hablando de un acto bueno, sería un mercenario aquel que mata por dinero, ¿verdad? Ya no estamos hablando de un acto de matar a una persona, sino que matar se vuelve un acto de sacrificio en pos del bienestar de todos. Bueno, con ese dinero entonces construimos una casa, con ese dinero salimos de aquí, podemos sembrar podemos fomentar el turismo. Entonces la comunidad arma un plan para matar a la persona, porque de repente ya no estamos hablando de un acto condenado por Dios, sino de un sacrificio en pos de un beneficio. Y es así como las líneas entre lo bueno y lo malo se vuelven un poco difusas. El libro finalmente tiene un final, vamos a decir que alentador, porque la señorita Prim reflexiona y decide que no van a matar a nadie. Interviene haciendo que finalmente las personas no mueran. Este final es un poco poético porque sabemos que la realidad de hoy en todos los países sí habría muerto esa persona por dinero. Entonces, yo creo que todos nosotros nos enfrentamos diariamente a ese principio ético del bien y el mal, sobre si mentir o no mentir, sobre si fijarme del examen o no. Y creo que el demonio y la señorita Prim nos invita a cuestionar eso. Filosóficamente, ¿qué usted le encuentra al demonio y la señorita Prim de Paolo Coelho? Bueno, primeramente el dilema ético entre qué es lo bueno, qué es lo malo, el libre albedrío que tenemos los seres humanos y cómo entendemos la vida partiendo de nuestras propias concepciones de lo que es bueno y malo. Nietzsche, por ejemplo, luego en El Anticristo empieza cuestionando qué es verdaderamente lo bueno y qué es verdaderamente lo malo, porque las concepciones de bueno y malo que hoy en día conocemos son ya preestablecidas o preconcebidas por una sociedad y un sistema que moldea nuestras acciones. Y claro, todo eso es positivo porque es en busca de la seguridad y la convivencia. Bien, Laura Beltrán, se ve que usted es una lectora asidua de Nietzsche. ¿Me gusta? Sí. Bueno, ¿qué es lo que usted le diría a una persona que le dice lo siguiente? Nietzsche no me llama la atención porque no es un filósofo. Él es muy discontinuo, se contradice a veces. La filosofía para mí tiene que ser sistemática. Bueno, honestamente, la filosofía no tiene por qué ser sistemática. Y yo sí creo que Nietzsche es un buen filósofo, no solamente porque cuestionaba temas como la religión, nuestra propia concepción de los valores,
En Así habló Zaratustra, por ejemplo, es un libro súper básico que los invito a leer. Es un canto a la vida, a descomponernos para componernos, a olvidarse para encontrarnos. O sea, en sentido general, yo digo que la filosofía no es algo sistemático, es una forma de pensar, es una forma de vida, es una forma en cómo vemos las cosas y es lo que guía a quienes somos. Entonces yo creo que las propias contradicciones de Nietzsche son un reflejo de su evolución como persona y como filósofo. Bien. Shailene de Jesús. Sí. Veo que usted es amante de la lectura del texto de Coelho, ¿verdad? Hay una parte que se encuentra en el Alquimista, un texto de optimista, ¿verdad? Claro. Esperanzador, todo al final del camino que se encuentra. Pero hay algo que yo quiero detenerme, saber cómo te relaciona esto que dice Sun Tzu en el arte de la guerra. Él habla de 3 consideraciones a tener. La primera es que si tú te encuentras con un enemigo, dice, considera la condición. Si es igual que tú, si es más grande que tú, negocia. Si es de tu estatura, combate. Y si es pequeño, aplástalo. ¿Qué diría Coelho? ¿Cómo tú crees que Coelho vería esa opinión de Sun Tzu? Bueno, primeramente usted mencionó El Alquimista, no está en mis lecturas, Okay. pero sí la leí cuando era bien pequeña, la verdad. Lo que propones en el arte de la guerra es la prudencia con relación a la guerra. Y yo creo que pese a que en muchos de los textos de Pablo Coelho, él intenta impulsarnos a vivir, explorar, tal vez no de forma tan prudente. Creo que al final ambas cosas son necesarias en la vida y en el día a día de cada ser humano. Tanto la prudencia como el desenfreno, o sea, de eso se trata vivir. Y Nietzsche menciona, bueno, con la filosofía del eterno retorno precisamente, el tratar de vivir cada día como si fuera el último, vivir como si tuvieras que repetir tu vida siempre. Imagínate que tú tengas que vivir tu vida 500 veces. ¿Cuántas veces? O sea, ¿qué tan feliz tú te sentirías o qué tan triste te sentirías de tener que repetir tu vida, ya sea monótona, aburrida, 10.000 veces, por ejemplo? Bien. Lora Beltré, realmente yo leí en el año 1997 El Mundo de Sofía. Ay, yo no había nacido. Y por primera vez yo puedo asociar a Sofía, del Mundo de Sofía, con una persona, y lo he hecho contigo hoy. Yo te pregunto, ¿con cuál escena de la obra del Mundo de Sofía, donde Sofía está frente al espejo o jugando en el jardín, con la que tú quieras, con cuál tú te identificas y por qué? Yo diría con la escena del espejo, más que nada. En la escena del espejo, prácticamente Sofía se cuestiona quién es ella. Es una de las escenas principales, primarias del libro, así empieza. Ella empieza a cuestionar quién es eso que yo veo en la persona. Si yo tendría que definirme a mí misma, ¿cómo lo haría? O sea, yo soy una palabra, yo soy lo que pienso, yo soy mi corazón, yo soy mi mente, yo soy el cuerpo físico, o soy algo más que eso. Entonces creo que por eso me gusta. Muy bien, te puedes sentar. Gracias. Bien, muchas gracias, Shailene. Y desde la ciudad de los caballeros recibimos a Anthony Almonte Minaya. Bien, los textos que tengo en la lista: Así habló Zaratustra, El extranjero, San Martín Bueno Martí, El existencialismo es un humanismo, El anticristo, El príncipe, La banalidad del mal, Ese homo, Insoportable levedad del ser, El manantial, Siddhartha y La sociedad del cansancio. De manera breve,
voy a tratar El extranjero de Albert Camus. Bueno, es un texto que se desarrolla en plena Segunda Guerra Mundial. 1942 viene a plantear el problema que tanto Sartre como Albert Camus habían tratado, que es el existencialismo. Pero a diferencia de Sartre, Camus trata el absurdo y el existencialismo, y lo hace a través de una obra breve pero muy sustanciosa, que es El extranjero. En El extranjero hay una cita que desde que tú empiezas a leerlo te marca, y dice: hoy recibí telegrama del correo, ha muerto mamá. No sé si fue hoy o fue ayer, punto. O sea, ese queda como frío. Mercier, que es el personaje principal, sale del trabajo y va al velatorio de la madre, un asilo. ¿Por qué la doña estaba ahí? Él llega, pregunta dónde está la madre. Bueno, cada vez está en el sitio, le explican, pero es un tipo como inmutable, simplemente llega como acciones secuenciales, o sea, no hay ninguna reacción de sentimiento ni nada, sino que llega y pregunta, le dicen está en el sitio, entonces cosas, baja, ve a los ancianos, esto, el señor de la asilo le dice: mira, hay que firmar tal cosa, ese siente y lo firma, esto, y no sé, o sea, como que va en ese trayecto, y desde ahí empieza a reflejarse el personaje. ¿Cuándo será el entierro? Bueno, será mañana. ¿Cómo será? Bueno, vamos a hacer un entierro cristiano. Dice: pero mamá no era religiosa. Ok, si te vas a hacer cristiano, total, no hay problema. Y cumple con el proceso. Después que sale de ahí, regresa a su vida cotidiana, se enamora, tiene una novia, va a la playa, va al cine, y en uno de esos entremés, en la playa, choca con un árabe. Él es argelino, choca con un árabe y tenía un revólver y mata al árabe. O sea, lo mata con 4 disparos. Por eso entonces lo llevan a juicio. Y cuando lo llevan a juicio, en vez de cuestionar el asesinato del árabe, empieza a decirle: pero venga acá, su mamá murió hace 3 días y yo estaba en el cine con una muchacha, pero usted fue a la playa. O sea, en vez de cuestionarlo o enjuiciarlo por el crimen, empiezan a cuestionarlo o a enjuiciarlo por las acciones que él hace posterior a la muerte de su madre. Entonces, al final lo condenan, y después de la condena le ofrecen como que un arrepentimiento, lo lleva un sacerdote, y él dice: no, yo no creo, no me interesa, no quiero que me perdonen, nada lo hace. Y dentro del juicio, para ser breve, le preguntan: ¿por qué lo hiciste? No, me picaba el sol, disparé, pero que te picaba el sol y te disparaste, pero fueron 4 disparos, era que estaba muy caliente, o sea, había mucho sol, o sea, como que en pocas palabras no le importó. Este texto viene primero en un contexto donde la vida vale poco, Segunda Guerra Mundial. Segundo, donde la existencia, el ser humano en sí mismo está cuestionado. Tercero, se le busca sentido al vivir. Y no solamente él, sino también otros filósofos estaban tratando temas similares. Vienen ya desde Nietzsche, desde Sartre, desde Hannah Arendt, viene también con Ayn Rand y el mismo Albert Camus. Entonces, desde ahí empieza a cuestionar primero los patrones sociales, las cosas que hay que hacer para adaptarse a la sociedad, y cómo una persona que no encaja es enjuiciada por las acciones que él no hace a favor de sentirse incluido socialmente. Creo que ahí, más o menos, para ser breve. Adelante, Consejo Inquisidor. A propósito de Hannah Arendt y la banalidad del mar, o el caso de Eichmann en Jerusalén, que usted lo tiene también entre los textos propuestos, quisiera yo plantearle el siguiente acertijo. ¿Podría usted explicar para el público la noción de la banalidad del mar y luego aplicarla al caso de Merceau y la trama del extranjero? Voy a intentarlo. Bien, de manera breve, Hannah Arendt es descendencia judía. La mandan a cubrir uno de los casos más importantes del siglo pasado, que era el juicio a un agente nazi que estaba encargado de activar
los furgones para mandarlo a la solución final, o sea, para mandarlo al exterminio. Y lo apresan, lo llevan a Jerusalén, y en Jerusalén empieza el juicio, y ella desde Estados Unidos va a cubrir el juicio. Ella se da cuenta que lo que este hombre hacía era algo automático, o sea que en él no había una maldad, no había un resentimiento hacia los judíos, sino que cumplía con una orden, algo mecánico. Y ella lo que le cuestiona y plantea el concepto, que ahí sale el concepto de banal, la banalidad de mal, de que él, pudiendo haber reflexionado y decir, no, esto está mal, sigue con el mecanismo de hacer las acciones que hace para cumplir con las órdenes superiores. O sea, un militar nazi que tiene una función. ¿Cuál es su función? Activar los trenes para mandarlos a los campos de concentración, y él lo hacía bien porque era parte de una estructura. Lo que él nunca se cuestionó, esa acción y que eso podía implicar. Incluso ella dice que en años anteriores él hizo buenas acciones hacia los judíos, o sea que desde Adolf Eichmann no había ningún resentimiento. Entonces ella dice que en una figura, en cierta estructura, puede hacer algo que él entiende que lo está haciendo bien, pero dentro de la estructura al final no es lo correcto, o sea, no es lo mejor y no se cuestiona. Entonces ahí es que empieza que el mal es banal. Y conversión, bueno, yo creo que no aplica lo de la banalidad porque él simplemente no se asocia a los valores morales de la sociedad que lo comprende. Como él no se asocia a los valores de la sociedad, pues entonces el mal para él no existe en ese contexto, simplemente. Anthony, Maquiavelo está asociado a todo lo malo. Porque no lo he leído. Yo quisiera que tú nos digas cuáles méritos tiene ese autor. Bueno, primero es el creador de la ciencia política, un referente por excelencia. Segundo, trabaja el poder desde la visión, desde la autoridad y el pragmatismo del poder. Todo el que llega al poder quiere mantener el poder. Entonces él hace un manual histórico desde Grecia y todos los procesos para que el poder se mantenga. Por lo tanto, hace un reconocimiento al valor que tiene en mantener el poder en cualquier momento y cuáles son las acciones que debe de hacer un príncipe o debe hacer un rey en este caso. O sea que es una figura fundamental primero para la ciencia política, para entender el contexto histórico en que se desarrolla, y tercero, para ver más allá sobre la utilidad del mismo poder o del autoritarismo o de otros elementos. O sea que es un referente total y todavía hoy, siglo XXI, sigue siendo una persona que está siendo estudiada y trabajada. O sea que es vigente. Bien, yo tengo la pregunta con relación a el existencialismo es un humanismo. Jean-Paul Sartre. Exacto. ¿Cómo se explica la excusa que daban en el juicio la persona, el tema de la mala fe que explica Sartre? Bueno, lo de Sartre, a ver si recuerdo bien, la mala fe tiene que ver con las acciones que hace la persona para, a ver, no, se me fue, bueno, pero de manera puntual, bueno, el caso de Abraham podría ser, que es el caso donde se plantea la manera en que él hace y actúa, o sea, actuando no porque él quiere, sino porque debe de hacer una acción para reconocer lo que se está haciendo. Entonces la mala fe, de una otra manera y puntual, es como la persona sin querer hacer una cosa, acciona. Por ahí podría ser. Fleta. Te voy a presentar desde Maquiavelo unos principios a ver cómo se podrían relacionar. Dale. Maquiavelo dice en El Príncipe que el príncipe mejor es si es temido que a ser amado, y que el príncipe cuando va a hacer una acción, si es buena debe hacerla por parte, y si es mala tiene que hacerla de una vez. ¿Cómo se puede relacionar esas cosas? Bueno, lo que pasa es que las acciones de bondad, de una u otra manera, hay que hacerlas de manera gradual porque la gente tiende a olvidar esas acciones que se van haciendo.
Ahora, las acciones que tienen que ver con... No, entiendo vida. Por ejemplo, usted hace 50.000 cosas buenas a una gente y un día le niega una bola que usted le haya dicho a usted es el peor del mundo. O sea, por eso es que de manera gradual. Ahora bien, las acciones malas o lo que haría en este caso, hay que hacerlo porque al final van a decir lo mismo. O sea, no hay otra interpretación. Y la primera, perdón, repita la primera. El príncipe tiene que ser mejor temido más que amado. Bueno, justamente porque en el temor está la precaución, en el amor está la adulación y eso puede ser malicia. Y yo creo que cada persona que va a aspirar a un cargo y que va a ser funcionario aquí mañana, tiene que tomar eso en cuenta. Gracias, Anthony Almonte. Recibimos ahora con intereses en química, biología, educación y en filosofía también a Auri Santiago Mejía. Wow, buenas noches. Mi nombre es Auri y no formo parte de la escuela de filosofía, pero sí soy un aficionado. Y bueno, tengo una larga lista de libros que me gustaría preguntarle a los jueces si tal vez me pudiera pasarla. Perfecto. Bien, como ¿qué es la metafísica de Martin Heidegger? Es una de las que leí. Metafísica de Aristóteles, política, etc. Bien. A mí me gustaría hablar primeramente de Hannah Arendt, que es una de las últimas autoras que leí, y es principalmente la inspiración, lo que me ha traído aquí principalmente porque en su libro Vida Activa o La Condición Humana, ella nos explica qué es realmente la acción y nos inspira también a formar parte de la vida del logos, de lo que es el discurso, de las actividades, dependiendo de cuál sea realmente nuestra área de estudio, obviamente. Ahora, en La Condición Humana, ella trata dos conceptos que son para mí nuevos, porque para Hannah Arendt es todo un universo arendtiano que tenemos, la verdad, de conceptos que ella menciona y que, bueno, yo los entendía de una forma, pero como ella los conceptualiza, tienen otro significado, tienen otra connotación. Por ejemplo, el concepto de lo que es el eterno y el concepto de lo que es la inmortalidad. Al igual en esta obra también se trata, por ejemplo, lo que es la labor, el trabajo y la acción, que son condiciones de la humanidad y no se refieren exactamente a lo que es la naturaleza. Me gustaría empezar por lo que es la labor, que es simplemente el trabajo, no sé si se escucha bien, que es simplemente el trabajo cíclico, que es ese trabajo que el hombre hace para sustentarse, dígase lo que hace para conseguir la comida y lo que hace para su propio, para subsistir, prácticamente ese trabajo rutinario. Está también esta otra dimensión de la condición humana, que es el trabajo, pero como lo conceptualiza Arendt, es el trabajo que es manufacturado, es el trabajo que, por ejemplo, requiere un estudio, requiere también un escrutinio tal vez para fabricar un objeto y que este objeto perdure en el tiempo. Y bueno, la acción, que es como ella lo conceptualiza, ya sería la tercera parte, lo que es la acción política, tiene mucho que ver con lo que ella entiende como política y es un poquito incierto también. La acción para Arendt es algo que no tiene garantía y que no tiene realmente una descripción fija. Al terminar el libro me dejó con más preguntas que con respuestas, la verdad, pero con respecto a los dos términos que quería mencionar, que son lo que me impactaron más de esta obra, es el aspecto de lo que es lo eterno y lo que es la inmortalidad, que creo que de manera cotidiana lo entendemos como lo mismo, pero en realidad Arendt lo diferencia. Arendt entonces asocia lo que es el eterno al trabajo rutinario, al trabajo cíclico, que de hecho pertenece a esa primera parte de la condición humana, que es la labor, ese trabajo cíclico que corresponde también a los ciclos de la naturaleza. Por ejemplo, un mono o un oso no tiene un trabajo, o sea, no puede llegar a la otra condición a la cual nosotros tenemos acceso, que es la de fabricar tal vez artefactos para nuestra subsistencia. Se queda un trabajo cíclico, se come, se reproduce, muere.
Entonces eso entra en ese eterno que nunca llega a ver la luz pública, que también es uno de los conceptos grandes que están en esta obra. La verdad, esta obra es mastodóntica, yo diría, en cuanto a conceptos, porque bueno, hay todo un universo, y lo que es la eternidad, que entonces está más asociado a lo que es el trabajo, a lo que es ese fabricar objetos, ese fabricar cosas que van a perdurarnos, porque esta eternidad tiene mucho que ver entonces con lo que es la existencia lineal. Es la existencia a la cual nosotros tenemos acceso los humanos, porque nacemos en un contexto, aprendemos unas cosas y morimos. Y esa sería esa existencia lineal, que está un poco separada de la parte biológica también que tenemos, que es la parte cíclica. Y bueno, creo que me gustaría dejarlo ahí, porque cada vez que veo la lista me arrepiento más de haber elegido esos libros. A propósito de las nociones de trabajo que usted ha manejado en el texto de Arendt, quisiera yo plantearle que aventure una hipótesis. Alguna de estas dos nociones, sobre todo la que remite a la eternidad, podría permitirnos columbrar lo que hacen o harán posteriormente los robots y todas esas máquinas que se están haciendo hoy con inteligencia artificial. Se refiere a predecir lo que podría pasar. Bueno, es probable que sí, la verdad, porque la misma inteligencia artificial es una pregunta bastante interesante. Funciona a base de tiene una base de datos que arroja, basada en el pasado obviamente, de cosas que ocurrieron, y puede arrojar una predicción sobre el futuro. Y si esa inteligencia artificial, si sobre todo hablamos de la robótica, la instalamos en algún tipo de dispositivo, Android o lo que sea, es muy probable que podamos, en base a cómo funciona, cómo está estructurada, tener una proyección de cuál sería el potencial que tiene esta tecnología en el futuro. Ahora, realmente el potencial está muy incierto, pero sí podemos tener una idea realmente de si podemos proyectarlo en el futuro. La verdad, eso hay mucho espacio para hablar de eso. Bien, Auri Santiago. Aristóteles y Heidegger son figuras filosóficas representativas de sus épocas. Veo que la bibliografía tuya está cargada de estos autores así fuertes, ¿no? Metafísicos. ¿Tú pudieras decirnos algunas notas distintivas entre los postulados metafísicos de Aristóteles y de Heidegger? Bueno, Heidegger, solo he leído de Heidegger qué es la metafísica, y cuando lo estaba leyendo me di cuenta que en realidad debía haber leído otros libros donde se introducen estos conceptos. Primeramente, me parece que es la metafísica es un tratado pequeño, tal vez para aclarar, algo aclaratorio. Pero sí hay diferencias notorias en lo que es la metafísica en Heidegger y lo que es la metafísica en Aristóteles, porque en Aristóteles sería un principio inmovible, ¿verdad? Está muy catalogado con lo que es el pensamiento, porque también es lo único que, cuando leí la metafísica de Aristóteles, él decía que era lo único que realmente podía ser el principio inamovible, porque es lo único que no tendría como un antecedente que lo mueva, ¿verdad? Bueno, tendríamos eso en la metafísica de Aristóteles. Ahora, en la metafísica de Heidegger, ya es algo un poquito más antecedente a lo que es el existencialismo, en el sentido de que, y me parece que también Sartre y Simón lo han tomado como, tal vez como hincapié, en el sentido de que lo han estudiado y han desarrollado su teoría a base de eso, y es que en Heidegger trabajamos lo que es la nada. La nada es algo que es muy abstracto de comprender, pero la nada es prácticamente cuando la persona, Sartre lo dijo creo que en el ser la nada, no lo puse ahí, pero que el ser humano es el único ser que se despoja del ser para poder llegar a ser. Y la verdad, esa frase es muy paradójica, y lo que pasa con esa frase es que cada palabra, cada vez que él dice ser, tiene una connotación diferente. ¿Cuál es la connotación que tiene? Bueno, que en realidad, muy probablemente lo que yo considero como que soy un hombre, una persona, que es mi esencia, la esencia
probablemente es algo dado por la sociedad. Y en Heidegger vemos que nosotros tendríamos que recurrir por medio de la angustia, que es esa alienación que usualmente sentimos con respecto tal vez a la sociedad o a cualquier concepto, a suspendernos en lo que es la nada. Y suspendernos en la nada quiere decir alienarnos un poco de eso que sentimos o creemos que es lo que somos, para tal vez adoptar otra cosa. Entonces ahí... Los animales, partiendo de Aristóteles, la metafísica, sí. imagínense el animal más valiente. La gente dice que un animal es que valiente. Podemos decir realmente, partiendo de Aristóteles, que X animal es valiente. No podríamos decirlo, porque para la valentía se requiere, por ejemplo, precisamente en la ética de Nicomaco, lo que trata del miedo y el valor, él lo detalla tiene que haber un juicio, es una virtud, lo que es la prudencia, o la valentía, disculpe, la valentía, el saber en qué momento yo voy a actuar, y eso solamente lo puede hacer un ser humano. El león, cualquier animal lo va a hacer por instinto, pero eso solamente pertenece a una virtud de la razón, al ser humano. Bien, Santiago, tú tienes una lista de libros aquí que yo en mi clase los explico, los trabajo, pero se los tengo prohibido a mis estudiantes que lo lean. Porque Santo Tomás de Aquino, que es un gran estudioso de Aristóteles, dijo haber leído la metafísica 40 veces y no haber entendido completamente, tú la tienes aquí en el listado. Entonces, pero te voy a hacer una pregunta de la metafísica, bueno, sencilla. Aristóteles plantea 4 causas para tratar de identificar las cosas. ¿Sí? La causa material, la causa eficiente, la causa final y la causa formal. A tu juicio, tú que has leído la metafísica de Aristóteles, ¿con cuál de esas 4 causas tú consideras que tiene una jerarquía sobre las otras 3 y por qué? Repita las causas. Repite las causas. La causa. La recuerdo, pero repite las causas. Causa material, lo que está hecho la cosa. Sí. Causa eficiente. ¿Quién la hizo? Causa final. Para lo que está hecho. Y causa formal, diríamos que la figura, lo que determina la forma. Ok, ya. Ahí estoy. ¿Cuál es la más importante? ¿Cuál tiene para ti? ¿Cuál tendría más jerarquía una sobre las otras 3 y por qué? La causa final tiene la jerarquía, según lo que ha aprendido Aristóteles, tendría la jerarquía. Porque a partir de la causa final, podríamos con la causa material, moldear algo, tenemos ahí ya la causa formal, y por quién la hice sería yo. Pero siempre vamos, a pesar de que dice causa final, es también la causa inicial. O sea, es la más importante. Bien. Puede ser. Bien. Muchas gracias, Auri. Y recibimos a un estudiante de filosofía, Edwin Calcaño. Buenas. Por cuestión de tiempo voy a prescindir de mostrar la lista de libros que seleccioné y voy a ir al grano porque me dice que sea breve. Voy a hablar de esta obra, La genealogía de la moral, una obra escrita por el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, publicada en 1887, en la cual, como él mismo dice, aborda un problema, un tema que le había conmovido desde muy joven. Desde la edad de 13 años dice que le dedicó su primer ejercicio filosófico a este tema. Este tema es el origen de nuestros prejuicios morales. Ya en obras anteriores como Humano demasiado humano, Aurora, Más allá del bien y el mal, y entre otras obras, Nietzsche aborda este tema, pero no de una forma tan sistemática como lo hace en la presente obra, en La genealogía de la moral. Esta obra está estructurada o dividida en 3 ensayos o apartados. El primer apartado, Nietzsche habla sobre los conceptos de bueno y malo y bueno y malvado. Dice Nietzsche que estos conceptos tienen un doble origen. Por un lado, Nietzsche introduce unos términos muy polémicos que son la moral de esclavo y la moral de señores. La moral de señores, dice Nietzsche, tiene un origen noble, donde los señores, los amos, ven su felicidad, su propia felicidad como lo bueno. Todo aquello
que le lleva a reafirmar su poder, su voluntad de poder, su voluntad fuerte, su dominio sobre los débiles, ellos lo conciben como lo bueno. En cambio, aquello que promueve la debilidad, como son los valores de humildad, obediencia, la compasión, para ellos es lo malo. Por el contrario, la forma de juzgar de los esclavos, de los débiles es diferente. Dice Nietzsche que la moral de los esclavos es nacida del resentimiento, de la impotencia, de no poder hacer lo que hacen los señores. Entonces ellos se ven a ellos mismos y dicen, tenemos que ser diferentes de estos que maltratan, de estos que pisotean a los más débiles. Y desde aquí, desde este resentimiento de no poder hacer eso, se ven a ellos buenos y por contraste juzgan malvado, no malo, al amo. Ahí no se hace la diferencia en la forma de juzgar. Los amos, los primeros, llaman a lo diferente malo, solo malo, porque es inferior, es de un nacimiento plebeyo, como dicen ellos. En cambio, los esclavos lo llaman malvado, le dan otra connotación, ya viene cargado con un sentimiento de resentimiento, como dice el propio Nietzsche. El segundo tratado, Nietzsche habla sobre los conceptos de culpa y mala conciencia. Ese sentimiento de culpa, Nietzsche dice que esto es una enfermedad. Este sentimiento, dice Nietzsche, tiene sus orígenes en la relación originaria más antigua que existe, en la relación entre vendedores y compradores, acreedores y deudores. Dice en su obra que los primeros, los deudores, al no poder saciar la deuda, al no poder pagar, desarrollan un sentimiento de culpa con los acreedores y están dispuestos incluso a aceptar que estos, los primeros, los acreedores, derramen toda su crueldad como forma de castigo, como forma de pago. Esta relación se extrapola a la relación de los hombres con Dios, con los dioses, y con la llegada del Dios cristiano, del Dios del cristianismo, el mayor de todos los dioses, dice Nietzsche, también llega el mayor sentimiento de culpa a los hombres. Y aquí, dice Nietzsche, solo el ateísmo puede redimirnos de este sentimiento de culpa. Solo el ateísmo puede devolverle al hombre su inocencia perdida. El tercer... No, está bien, ya está bien con la cuestión. Ok. Usted tiene en la lista de libros propuesta varios textos de Nietzsche, pero tiene también, como otros jóvenes, El Príncipe de Maquiavelo. ¿Usted podría hacernos un cruce, una comparación entre ese príncipe de que habla Maquiavelo en El Príncipe y el superhombre de Nietzsche? Claro, está estrechamente relacionado. Incluso uno de los lectores, y a que se le atribuye una frase, no recuerdo a cuál participante después que se la mencionaron, que el mismo significa los medios, esa frase la escribió justamente Napoleón en el libro del Príncipe. Y Nietzsche, precisamente en este libro, toma a Napoleón como ejemplo de moral fuerte, de moral creadora, de la moral que puede crear valores desde su estatus. Aquí, entonces, relacionando al príncipe con Zaratustra, con el superhombre, Nietzsche dice que el superhombre es aquel que puede crear sus propios valores, sus propios estándares, y para servirse de ellos y no estar sujeto a lo que dice la comunidad. Asimismo es lo que plantea también Maquiavelo en su obra El Príncipe. Esta es la relación que yo puedo encontrar de él. Bien, Edwin. Edwin, aquí hay una lista amplia de textos del libro de Nietzsche. A nivel personal, ¿qué es lo que te ha llevado? Porque te conozco hace tiempo y veo que siempre es recurrente lo de Nietzsche, ¿no? ¿Qué es lo que te ha llevado a ti a profundizar en el pensamiento de este filósofo? Bueno, a nivel personal, puedo decir que creo que mi primer contacto con la filosofía fue con un libro de Nietzsche. Y también fue decisivo para elegir esta carrera. Eso es a nivel personal. Ya entrado en sus textos, su forma de pensar, su forma de escribir, que es bastante dura, llamativa, también se aviene con mi forma de pensar, con ciertas creencias personales que yo tengo. Entonces eso me ha llevado a seguir profundizando y hasta ahora no me arrepiento de la experiencia. Una pregunta un poco fuera, ¿verdad?, del contexto con relación a Nietzsche, el superhombre.
Yo me imagino que usted ha visto muñequitos, ¿verdad? Pocos. Dragon Ball Z. ¿No lo vio? Muy poco. Episodios aislados, pero no. Claro, bueno, entonces no lo voy a hacer. Pero vamos a ver. Con relación a Nietzsche, Zaratustra, sabemos bien que Nietzsche tenía conocimiento teológico, pero en Zaratustra ya lo que se maneja una inversión de valores con relación a Zaratustra y la figura de Cristo. A ver si usted podría, ya que vemos que conoce de Nietzsche, a ver si nos hablaría sobre eso. ¿Cómo maneja, por ejemplo, esta inversión de valores? En Nietzsche, que predica a Zaratustra. En Nietzsche y especialmente en Zaratustra y en el Anticristo, son como, vamos a decir, una analogía de la vida de Jesús. Desde el principio, cuando Zaratustra se va a la montaña, todos esos recursos que utiliza se pueden encontrar en la Biblia. Entonces Nietzsche como que juega con eso. Igual lo que mencionaban al principio también, cuando Zaratustra anda con el muerto y dice que pescó ese muerto y que ahora tiene que pescar hombre. También se ve en la Biblia cuando Jesús le dice, por ejemplo, creo que a Pedro, que era pescador, que ya no va a ser pescador de pescado, sino pescador de hombre. Entonces ahí hay como un juego de Nietzsche. Se puede ver como a veces como una sátira, una pequeña burla que hay, porque hay que decirlo también, de la figura de Jesucristo, al cual Nietzsche como que se ríe de eso, de ciertas acciones, ciertas creencias. Bien, Edwin, paradójicamente en el libro que tiene marcado aquí la superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje de Rudolf Carnap, a pesar de que esto me se presentar en el libro, no te pregunto de eso. No, sí, no. Si quieres el otro mejor. Que él me miró ya. Él comienza a presentar una serie de argumentos en el cual él dice por qué ya la metafísica está superada. Pero paradójicamente entonces luego él plantea cuál es el papel de la filosofía respecto al lenguaje. ¿Cuál es ese argumento que él presenta del papel de la filosofía sobre el lenguaje? Yo no recuerdo, maestro. No, lo que pasa fue él que me mandó a que... Sí. No, al principio cuando yo lo vi yo pensé que le iba a ser jurado, ya dije. Está bien. En el libro que tú presentas en el 14, el discurso del método, tú sabes que Descartes tiene 4 reglas. La primera se denomina de la claridad y la evidencia, o sea, no aceptar como verdadero aquello que no se nos muestre claro, distinto, en espíritu atento. Ahora, muchos pensadores plantean que esa regla puede ser la primera como puede ser la última. ¿Por qué? Bueno, es que esa regla, como yo también creo eso, que puede ser la última, ya que cuando uno está examinando las cosas, uno llega a un punto en el que no puede ya seguir examinando ni dudando de ella. Así que ese es lo que yo creo que puede decirse de eso. Que al examinar algo, al investigar, se puede tomar esa como la última regla, pero cuando tú ya no puedes dudar de algo, no puedes seguir buscando, investigando, ya te tienes que parar la investigación, ya llegaste, digamos que, a una verdad. Muy bien, te puedes sentar. Gracias, Edwin. Y continuamos, señores, con un estudiante de lenguas modernas, el señor Víctor Daniel Montero Román. Buenas tardes. Agradecer por la oportunidad que se me otorga de participar en esta actividad. Soy un pinito nuevo, pero me inscribí para participar ya que me he introducido a la filosofía con el maestro Alejandro Arbelo acá en la escuela. Entre los libros que seleccioné tengo La República de Platón, tengo ¿Qué se siente ser un murciélago? De Thomas Nagel, ¿Qué sentido tiene esto? También de Thomas Nagel, El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl y El Capital de Karl Marx. El libro que voy a tomar para exponer es La República de Platón. La República de Platón es una obra filosófica que se escribió alrededor del siglo IV a.C. Esta obra filosófica
tiene a Sócrates como personaje principal y es en forma de diálogo. Esta obra también ha sido una de las obras filosóficas más influyentes en lo que es la cultura y la estructura social occidental. En esta obra, Platón plantea como voz filosófica temas como la justicia, el conocimiento, la democracia, entre otras cosas, y uno que otro mito. En esta obra filosófica tenemos a Platón, que hace una crítica contundente hacia lo que es la democracia, que era la forma de gobierno que había en Grecia en ese tiempo, y pues él hace una crítica hacia la democracia, criticando la democracia y tildándola de ser ineficiente. Y por otra parte, también se oponía a lo que era una tiranía, consideraba que eso era cruel, en cierto modo. Entonces acá, en su condición como filósofo, entonces Platón plantea lo que es un gobierno ideal desde su punto de vista. Este gobierno ideal está compuesto por los gobernantes, los soldados y los comerciantes y agricultores. Estos primeros, los gobernantes, según Platón, deben ser filósofos, deben haber tenido a lo largo de su vida un contacto con lo que es el mundo de las ideas, con lo que es el conocimiento, la iluminación. Luego están los soldados, estos son los que están a cargo de velar por la seguridad de la ciudad, de los ciudadanos. Y también planteaba que estos no podían tener propiedad privada y estaban al servicio de su población, de su pueblo. Y estaban los comerciantes y los agricultores, que eran los que se encargaban de producir el sustento para ese pueblo. Acá también, para ir concluyendo, Platón también plantea unos mitos. Plantea el mito de la caverna, que es bastante conocido por los amantes de la filosofía, donde se hace alusión a lo que es la ignorancia y el conocimiento, donde aquellos que permanecen dentro de la caverna, según el mito, permanecen en ceguera, en ignorancia, y los que deciden salir, entonces se acercan a la iluminación. Luego está el mito de los metales también, que podemos hacer podemos aplicar el mito de los metales a lo que las tres partes de gobierno, según Platón, donde la clasificación de oro son los gobernantes, clasificación de plata son los soldados, clasificación de bronce o hierro son los agricultores y productores. También se roza lo que es la teoría de las ideas o formas, que para mí eso es muy interesante, me interesa mucho, me apasiona. Y acá es donde quiero abrir un paréntesis en este análisis, y es acerca de lo que yo planteo, lo que yo he pensado acerca de las ideas. Creo complementar un poco a lo que Platón se refería con mundo de las ideas. Permítanme más. En este mundo de las ideas... Montero, tranquilo, que con la exposición ya es suficiente, ya después con las preguntas se complementa. Con la pregunta tú sigues ampliando, o sea, está bien hasta ahí. Perfecto. Pues vamos a darle la oportunidad mediante esta pregunta de que el joven Montero nos hable un poco, brevemente, de lo que es la alegoría de la caverna, pero que nos lo traiga al presente, al mundo contemporáneo y particularmente a la República Dominicana. Perfectamente. Muchas gracias, profesor. Bien, pues la alegoría de la caverna podemos traerla al presente. Podemos poner un ejemplo acá mismo, donde tenemos nuestras autoridades, los maestros, y estamos nosotros, que en cierto modo estamos dentro de esa caverna, haciendo alusión directamente a la escuela de filosofía. Estamos dentro de esa caverna, entonces tenemos los maestros que lograron salir de la caverna y luego quieren que nosotros, mediante estímulos filosóficos, también salgamos de esa caverna para tener una visión más amplia de lo que es la vida y la realidad.
Bien, bien, Víctor. Platón y Marx, los libros que tú has leído, tienen posturas muy claras comunistas. Es decir, hay en Marx una comprensión del comunismo y también la hay en Platón. Yo lo que quisiera es que nos diga una sola diferencia entre el comunismo marxista y el platónico. Bueno, pues trayendo estos términos, término capitalismo y término comunismo, pues sabemos claramente que no existían en ese tiempo, pero podemos decir que de acuerdo con lo que Platón plantea en su idea de gobierno ideal, él plantea como un híbrido, un poco de ambos, un poco de el capital y un poco de comunismo, o sea, es un poco de ambos en su idea de la república. La pregunta, tú has ido a una sala de cine, ¿sí? ¿Has ido al cine? Claro que sí. Y ha ido a una sala, ha visto todo el aparataje. ¿Qué relación guarda el mito de la caverna con una sala de cine? Wow. Buena. No la tengo esa. La cambio. Si usted quiere. Sí, vamos a cambiarla. Perfecto. Así que, mil disculpas. Por ejemplo, en el caso de la caverna, el mito de la caverna, ¿tú crees que cuando vemos una película que se te proyecta en la pared, no hay alguna relación? Fíjate que en el mito de la caverna decía que cuando se proyectaban las imágenes, las sombras, era lo que consideraban verdadera. Nosotros cuando vemos una película no tenemos esa misma actitud cuando se proyecta la imagen en la pared. No consideramos todo eso como si fuera verdadero. Tenemos esa misma actitud, pero cuando ya hemos salido de la caverna, entonces podemos ver más allá de lo que la película nos muestra. Tomar el concepto, irnos más allá de lo que la película nos muestra en el momento. David, en la República que tú mencionas bastante, hay un mito de un campesino que se cae en un hoyo y encuentra un anillo y se pone el anillo y desaparece y se lo quita y vuelve y se ve. ¿Lo conoces? Sí, claro que sí, ese es el Higgins. Exactamente. Ahora la pregunta es, ¿qué dilema moral trae ese asunto de que si él usa el anillo, no lo usa, que si lo destruye, que si no lo destruye? Excelente. El dilema moral sería de que si, de acuerdo con la justicia, el dilema sería de que si realmente seríamos justos aun si los demás no nos estuvieran. Vamos a formularlo otra vez, que esto es en vivo. El dilema es de que si realmente seríamos justos aun cuando los demás no nos están viendo, porque cuando el anillo se lo pone, se vuelve invisible. Entonces él pudiera tomar esa condición, tomar esa oportunidad para entonces matar al rey o matar a quien quiera matar y ya. Pero en eso se basa, en si seríamos justos aun cuando otros no nos ven. Muy bien, te puedes sentar. Gracias. Y gracias a Víctor Montero. Y ostentando la faja de estas Olimpiadas de Filosofía, recibimos a Luis Cabrera. Bien, agradecido de estar aquí de nuevo, de que me hayan invitado. Distinta a las otras Olimpiadas donde yo tenía más de un año leyendo por un programa de filosofía que todavía estoy esperando que abran. Ahora pues venimos un poquito más relajados y quizás un poquito menos leídos, pero siempre interesado en esto. No sé si deba leer las obras que traje porque ya la mayoría no lo está haciendo por razones de tiempo, así que creo que no es necesario. Bueno, yo tengo aquí como 14 o 15 libros que he leído. Algunos son ensayos, otros son obras extensas. Dentro de ellas, quizá la más significativa, El Capital de Marx, La República de Platón. Bien, entonces, para esta ocasión, pues,
he decidido pues conversar aquí con ustedes sobre lo que es la moral kantiana. Cuando hablamos, por ejemplo, de una obra cumbre en la filosofía clásica, ¿no? Como lo es la Metafísica de la Costumbre, que es probablemente una de las obras cumbres también, lo es, de lo que es el período de la Ilustración, ¿verdad? Ese gran escritor alemán, como lo fue Immanuel Kant, todavía muy leído, muy debatido, recientemente cumplió años y vi muchas publicaciones y videos sobre él. Cuando hablamos de la metafísica de la costumbre, tenemos que ver el objetivo de Kant, que viene siendo en este caso, pues, establecer una serie de una filosofía o una moral que perdure a través del tiempo, que se universalice y que pueda ser un referente para la humanidad. En este caso, estamos hablando de una filosofía o de una moral de, bueno, estoy borrando ya, por eso traje los apuntes. Entonces, deontológica es el tipo de moral. Cuando hablamos de deontológico, pues es una moral que no mora, o perdón, si es que se puede emplear el término, que no se basa en la felicidad que pueda generar las acciones del individuo, ni mucho menos en el resultado de las acciones, sino más bien en la fundamentación en principios éticos, racionales, universales, y sobre todo en el deber, que es lo que prima. Aquí, pues, por ejemplo, las inclinaciones como son el amor, como son el beneficio, pues no caben dentro de esta moral de Kant. Cuando nosotros obramos por inclinación, en el caso de los enamorados, de los amigos, de los familiares, por más bien que uno haga, pues no posee valor moral, pues tiene más valor amar al enemigo o darle una ayuda a un enemigo, porque lo hacemos en base a la razón y no en base a una espera de que nos van a devolver el mismo favor, o porque tenemos un sentimiento hacia esa persona. Igual el comerciante que utiliza estrategias que benefician, o el político, pues tampoco estaría obrando en base a la moral kantiana, porque él espera un beneficio. Hay conceptos que son ya clásicos dentro de esta filosofía, como son el imperativo categórico, ¿no? Que es un mandato de carácter universal que no está sujeto a ninguna interpretación, y a través del cual, pues, nosotros estamos llamados a la acción a través del deber. Por ejemplo, cuando alguien necesita ayuda, cuando pide auxilio, nosotros no estamos supuestos a interpretar si deberíamos o no ayudar a esa persona, sino que el deber nos manda a orar. También esta filosofía kantiana, pues, trata de evitar que el engaño, que la mentira, válida, lo digo esto en presencia de Noel y del libro de la mentira como estrategia psicosocial. Immanuel Kant no estaría de acuerdo con esa obra de Noel y que se ha citado aquí. Sabemos que Kant es de otro tiempo, ¿no? De la Ilustración. Entonces, cada periodo tiene una concepción filosófica distinta. Nietzsche diría que sí, que estaría totalmente de acuerdo con el libro de Noel, pero Kant diría que no podríamos universalizar la mentira, porque el mundo entonces sería un mundo lleno de malicia, de maldad, de engaño, ¿verdad? Y que nosotros debemos obrar de tal forma de que nuestras acciones puedan ser universalizadas. No importa el tiempo ni el lugar, nuestras acciones deberían de ser universalizadas. Por eso deberíamos de basarla en el deber y la razón, y no en nuestros sentimientos ni en nuestras creencias. Está bien, ya con la pregunta que le va a hacer Vero, después de seguir ampliando. Pues, precisamente me voy a aprovechar de la primera formulación del imperativo categórico para plantearle una pregunta, vamos a decir que dúplex a Luis. Lo primero es si nos puedes relacionar esa primera formulación del imperativo categórico kantiano con la ley de oro cristiana. Usted la conoce, ¿verdad? La ley de oro. Ama a tu prójimo. Oh, sí. Y lo segundo, si nos puedes recordar para el público la segunda formulación del imperativo categórico kantiano. Bien,
La segunda no la recuerdo ahora. Pero sí puedo relacionar aquí la obra de Kant, que por cierto, creo que la alusión suya parte de que la filosofía kantiana pues toma también parte de la filosofía cristiana. Esa ley de amar al prójimo como a sí mismo es obrar en base o tomar al prójimo no como un medio a través del cual yo puedo sacar beneficios, sino como un fin que tiene valor en sí mismo. Y pues si yo tengo que tratar al prójimo como a mí mismo, entonces yo tengo que ser un ejemplo, ¿no? Para todos. Bien, no sé si respondí la pregunta ahí. Bien, Luis, se ha acusado a la ética kantiana de ser muy abstracta. Sí, acercarlo un poquito, maestro. Sí, Sí. que se ha acusado a la ética kantiana de ser muy abstracta, ¿verdad? Muy formalista, como que no toma en cuenta la realidad de los hechos, de la situación y de las circunstancias. En ese sentido, quisiéramos ver si usted se adhiere a esa crítica que se le hace, o si, por lo contrario, usted cree que esa ética del deber, ¿verdad?, de una buena voluntad, etcétera, pues sería como un modelo para usted mismo. Bueno, para mí mismo. Bien, sí, entre ellos Nietzsche es uno de los principales detractores de la moral kantiana. Sabemos que incluso trató de ridiculizar a Kant. Yo no estoy hablando mal de Nietzsche porque bastante lo he leído y bastante me interesa también su obra, pero estoy haciendo una alusión. Yo creo que la ética kantiana, a pesar de ser abstracta, como usted ha señalado, en el sentido de ser como un libro escrito para ser leído y para en la imaginación tratar de llevarlo a cabo hasta que uno entre en la práctica, yo creo que no es del todo cierto, pues lo mismo se ha dicho de la filosofía marxista, que es perfecta hasta que llega a la práctica, ¿no? Entonces, ¿qué no se diría si la misma filosofía nietzscheana, pues el mismo Nietzsche fue el primero que en sus últimos días murió ayudando a un caballo que resbaló en la nieve, lo cual sería algo contradictorio a su filosofía de que realmente el más fuerte es el que debe, ¿verdad?, de sobrevivir y que la especie débil hay que ayudarla a perecer, ¿no? Entonces yo creo que la filosofía kantiana sí tiene cabida. Creo que al igual que religiones que nosotros practicamos en nuestra cultura y que conservamos y que también se ven abstractas, la gente trata de practicarlas, pues la filosofía kantiana sí tiene cabida. Y en mi vida también, si tratara de llevar una vida acorde a los preceptos racionales de Kant. Bien. Hay algo con relación, que sé que ha leído, como veo aquí, que ha leído a Jean-Paul Sartre, sobre el existencialismo subhumanismo. El tema vamos a llamar la mentira sartreana. ¿Cómo considera Sartre la mentira? Y si desde el punto de vista de Kant hay una conexión con relación a la mentira, o sea, ¿qué implicación hay la intención con la mentira? En ambos. En ambos, ¿cómo se relacionan ambos en el caso de la intención? Bien, primero hay que decir que ambos parten de la razón, ¿no? En el caso de Kant no habría cabida ni para la mentira ni para el suicidio, porque son actos que sirven de mal ejemplo, ¿no? En el caso de Sartre, pues sí hay cabida para la mentira, siempre y cuando el sujeto sea responsable de sus acciones. La mentira sí tiene cabida. Y aquí, pues partiendo de eso, yo voy a citar a un autor que tenemos aquí presente, que ya se ha dicho, y creo que una de las tesis de su obra es que la mentira, al igual que la verdad, cumple con una función. Si aquí viniera alguien ahora mismo y preguntara, ¿dónde está William armado con un rifle M16? Yo creo que partiendo desde un punto de vista existencialista, el existencialismo no impide que se mienta o no manda a no mentir, ¿no? Nosotros
siendo quizá pragmático, utilitarista, antikantiano, en este caso pues diríamos no, aquí no hay ningún William. La persona se iría y en base al resultado diríamos, bueno, la mentira no es tan mala, le salvó la vida a William, ¿verdad que sí? Entonces el existencialismo usted diría, tú tienes que ser responsable y no decir, no, yo lo hice por salvar a William y poner una excusa. Hay que ser responsable y decir, yo mentí, era lo más racional hacerlo ahí porque salvaba una vida. Pero el existencialismo no, lo que llama es asumir la responsabilidad de la mentira, no a no mentir. Luis, tú presentas aquí dos libros que uno trata de responder las preguntas del otro, pero viene siendo casi la misma cosa, que es el discurso del método y la meditación metafísica. En ambos, Descartes habla de tres tipos de ideas. ¿Podría usted explicar lo que son las ideas innatas y si tiene algún grado de fuerza todavía hoy en día ese concepto del innatismo de las ideas? Bien. En las meditaciones metafísicas, que son la continuación del discurso del método, pues Descartes da cabida, ¿verdad?, a fundamentar a Dios. Él empieza con la duda, ¿verdad?, y trata de dudar de todo para hacer un conocimiento con base sólida, pero sabemos la época en que Descartes vivió, y en las meditaciones pues trata de igual fundamentar a Dios a través de la duda y tratando de encontrar cimientos sólidos, como ya el compañero aquí ha explicado de forma bastante clara, ¿no? Con respecto a las ideas innatas, yo creo que Descartes, siendo racionalista, pues no estaría de acuerdo con las ideas innatas, porque sería renunciar a sus propios postulados de escudriñar hasta conseguir cimientos sólidos en su filosofía. Entonces Descartes plantearía que es a través del proceso de vida, del estudio, de las experiencias, que la persona pues fundamentaría su conocimiento. Está bien, puede llamar. Gracias, Francisco Cabrera. Y viene el retador ahora, buscando la revancha. Osvaldo de Jesús Familia. Bueno, los libros que yo he leído, no los voy a mencionar todos. Solo algunos. El número. El número. No, un total de 43. Ok. Si no puse más, pues tenía miedo. ¿Te imaginas que yo pone esos textos de fenomenología aquí? Que no es, sino. No. Bueno, entre los libros que yo puse aquí, voy a mencionar lo de mi autor favorito. Se encuentra Del inconveniente de haber nacido, de Emile Cioran, El ocaso del pensamiento, de Carradura, En la cima de la desesperación, La tentación de existir, Breviario de podredumbre, Ese maldito yo, o sea, el título del libro, no yo. Ejercicio de admiración, Silogismo de la amargura, Lágrimas y santos, La caída en el tiempo, Historia y utopía, El asiago de Miurgo. También tengo aquí un ensayo que realizó Fernando Sabater sobre Cioran, entre otras antologías también sobre la economía del tiempo. Ya ve directamente el libro. Bueno, yo estaba bajado haciendo un chivo ahí, pero yo creo que eso no es lo mío. Bueno, voy a seleccionar el texto del inconveniente de haber nacido, porque entiendo que aborda una serie de categorías filosóficas que eso sería lo opuesto a lo que uno comúnmente entiende por correcto. Claro, habría que definir qué es lo correcto como tal o qué es lo incorrecto, pero bueno, sucede que ¿por qué del inconveniente de haber nacido? Bueno, para Emile Cioran, lo primero es que la vida es actividad vital dirigida a producir y modificar cosas. Categoriza la vida en dos elementos, o sea, se encuentra lo que sería la vida exterior, por ejemplo, vida exterior como tal, todo eso. Y luego se encuentra lo que sería la vida interior, que es donde surge ese buen funcionamiento de los órganos. Pero hasta ahí esa definición puede ser aplicable tanto a un ser humano como a un animal. Ahora bien, de forma más tardía, gracias a esa vida interior, entonces termina por surgir lo que muchos llamaron el alma. En el caso de Cioran sería la conciencia. Ahora, es en esa conciencia donde se agravan los problemas como tal,
Por eso es del inconveniente de haber nacido. O sea, es un problema, es un mal nacer, porque te pone enfrente una serie de infortunios, una serie de desgracias que de no haber nacido no tendrías que estarla pasando. Y al final es tu conciencia quien termina grabando eso. Claro, se apoya de Platón como tal, porque termina por considerar la muerte como un bien. También se apoya de Schopenhauer a la hora de afirmar de que la vida es sufrimiento como tal. Pero, ok, si la muerte es un bien, ¿qué es la muerte como tal? Bueno, la muerte, dirá él, es un oscilar entre misterio y nada. ¿Cómo así? Bueno, cuando hablamos de misterio, estamos haciendo referencia a esos elementos sociales comunes que uno escucha en la sociedad como tal. Por ejemplo, uno ve en un tren y escucha, ay no, está mal morirse, la muerte es esto, es aquello. Luego está la parte de la nada, que es donde entrarían esas ya definiciones más técnicas de lo que es la muerte. Por ejemplo, la muerte es la cesación de la vida. Ok, tenemos otra definición, medicina, que va a variar, por cierto. Bueno, la muerte es cuando se detiene el proceso cardiorrespiratorio, etc. Hay muchas definiciones de lo que es muerte como tal. Lo interesante es, más allá de qué definición se tenga de ella, es considerarla como un bien en vez de un mal, porque se supone que si tú enfrentas una serie de problemas que te impone la vida, bueno, la muerte te libera de ella. Pero con esto tal vez podamos decir, bueno, Cioran incita al suicidio, no como tal. Cioran lo que te dice es, bueno, tú tienes problemas, piensa en la idea de suicidio, no como acción como tal, porque una idea que no conlleva una sensación es una idea sin vida. Entonces piensa en la idea de suicidio, quédate con la sensación que te produce el hecho de tú pensar que en vez de yo estar aquí explicando del inconveniente de haber nacido, puedo tirarme al malecón, me quede con esa sensación y exprese y hable sobre el inconveniente de haber nacido. Es cuando. Hay en Occidente un prejuicio bastante extendido que podría rastrearse hasta la idea de Aristóteles expuesta en la política de que el hombre es zoon político, animal político. Eso se traduce habitualmente como que el hombre es un animal racional. Y a propósito de Cioran, quisiera yo preguntarle, Osvaldo, si Cioran da o no por hecho que el hombre es un ser racional, o si el hombre, ahora a su juicio, es solo potencialmente racional. Potencialmente, porque por ejemplo dentro de la definición que él da de vida interior, que es donde surge ese buen funcionamiento de los órganos, o sea, vamos a analizar un sujeto que tenga problemas cognitivos severos, o sea, sus órganos, su cerebro como tal, ¿está funcionando bien? No sé si pude responder a su pregunta. Bueno, familia, veo aquí como 15 libros de Cioran, por tanto, ha sido un autor predilecto para usted. Y falta. Le tengo una pregunta en relación a eso. ¿Qué te ha motivado a profundizar tanto en la obra de Cioran y qué ha logrado con ello? Bueno, una de las cosas que... la segunda está difícil, pero una de las cosas que me resulta interesante y que lo vi incluso ahora leyendo el texto de qué es filosofía de Gustavo Bueno, que Cioran afirma en el inconveniente de haber nacido que que Cioran afirma en el inconveniente de haber nacido que la historia de la filosofía como tal es una negación de la filosofía misma, y que la filosofía es un diálogo entre saberes. O sea, podríamos relacionarlo, y sé que no está ahí, me disculpan, con la definición que da Gustavo Bueno sobre qué es filosofía como saber de segundo grado, que necesita de unos saberes conocidos como de primer grado para poder hacerse como tal. La segunda, ¿de qué me ha servido Cioran? Bueno, a vivir, a disfrutar, a aceptar las sensaciones que por ejemplo me produce tener que detenerme a hacer una fila
en el comedor una comida, o sea, eso te produce impaciencia. Yo hasta eso lo acepto ya, como tal. En otras circunstancias me paro y me voy. O sea, eso sería. Bien, con relación al existencialismo es un humanismo de Sartre, yo me gustaría saber, por ejemplo, con relación al propósito de Noel y la mentira, ¿por qué la mentira viene siendo en consecuencia un acto de mala fe? Bueno, porque el individuo se está engañando a sí mismo. Ejemplo concreto, en esa lista creo que hay menos de la mitad de los textos que yo realmente he leído. Porque ahí faltan, por ejemplo, más textos de Misional, etc. No sé si pude responder a su pregunta. Tú tienes aquí en la lista cómo hacer cosas con palabras de John Austin. ¿Podrías tú explicarnos brevemente qué diferencia hay entre un acto locucionario, uno y locucionario, y poner un ejemplo para entenderlo? Lo logró. Lo logró. Preferiblemente hace 5 años leí ese texto. Bien. En el libro La dominicanidad transita entre lo virtual y lo real. Según lo que tú has estudiado y lo que plantea el profesor doctor Andrés Marejo, ¿existe realmente una diferencia entre lo virtual y lo real? ¿Y cuál es ahí mismo, añado yo? Bueno, sí, realmente existe una diferencia entre lo virtual y lo real como tal. Eso, o sea, me resulta incluso muy platónico, porque encontramos lo que sería el mundo de las apariencias y ese ego como tal. O sea, uno puede expresar lo real a través de lo virtual, pero ¿cómo tú sabes que eso expresado a través de lo virtual es real como tal? O sea, no sé si pude satisfacer su pregunta. Aquí hay un sujeto que desea hacer feliz a la mayor cantidad de personas posibles y sueña con transformar el mundo. Ha tomado como su aliado a la filosofía y será el último participante de esta tarde en estas segundas Olimpiadas de Filosofía de la Escuela de Filosofía de esta Facultad de Humanidades. Enrique Rafael Ureña Reyes. Y me dice por ahí que es de Mao. Hola, buenas noches. Mi nombre es Enrique Rafael, estudiante de Psicología Clínica. Mi selección de libros fue la siguiente: La Analéctica de Enrique Dussel, La Estructura de las Revoluciones Científicas de Thomas Kuhn, Manuscrito Económico y Filosófico del 1844, Karl Marx, Los Conceptos Elementales del Materialismo Histórico, Marta Harnecker, La Utopía Materialista de Spinoza, de Elsa Saint-Amand, a la cual le he hecho un comentario. Pero antes, citaré lo siguiente: los filósofos no han hecho sino interpretar el mundo de diferentes maneras. Lo que importa es transformarlo. Intento rescatar en el pensamiento de la distinguida profesora Elsa Saint-Amand ideas concisas y no contradictorias en sí mismas, pero que, paradójicamente, me envuelven en contradicciones que me invitan a una crítica positiva del libro. La filosofía piensa la realidad y la realidad es material. Es evidente que podemos inteligir ciertos fenómenos naturales. En este sentido, concuerdo con el rechazo de las utopías clasistas, pues estas conducen más que a una divagación mental, a un mundo ilusorio, a una quimera sin sustento en la praxis. Acepto con buenos ojos la idea de que el Estado tiene la capacidad de generar una sociedad libre, crea al creador, pero esto solo es posible a través de la concienciación del individuo, y dicha concienciación únicamente puede lograrse mediante una educación auténtica y transformadora, la cual, a su vez, debe estar en constante proceso de corrección y mejora, eliminando las imperfecciones latentes en el sistema educativo actual. Un ejemplo de esta deficiencia es la realidad del estudiante de psicología. En el presente, en muchas asignaturas nos vemos obligados a estudiar materiales y metodologías extranjeras, aprendiendo procedimientos y estadísticas ajenas a nuestra realidad, mientras nuestra propia circunstancia vital permanece casi completamente ignorante en la academia. ¿Cómo entonces despertar el pensamiento crítico en el estudiante dominicano?
¿Es acaso esa omisión parte de un plan deliberado? No lo sé, pero puedo pensarlo. La realidad de nuestro proceso histórico es evidente, ¿o acaso no existe criminalidad en nuestra sociedad? Pero, ¿cómo podría resolver estos problemas si ni siquiera lo conozco, aunque lo sufras a diario? He mencionado la creación de la creación, pues en el prólogo del libro se afirma que son las instituciones políticas las que crean la sociedad y no a la inversa. Difiero en parte de este postulado y considero que no es difícil entender lo siguiente. Basta constituir nuestra mente en 1493, cuando no existía instituciones políticas en nuestro país. Si analizamos con rigurosidad la composición dominicana, podemos notar que las instituciones emergieron de manera progresiva, creadas por el hombre, por el pueblo. En un principio, estas nacieron como herramienta de organización de dominación, muy dominadora, pero con el tiempo adquirieron la capacidad de conectar y dar forma a la sociedad venidera. Asumiré, como dice la profesora, que Spinoza es el filósofo de la modernidad y rescataré todo lo positivo de este extraordinario pensador. No obstante, ejerceré una crítica a sus contradicciones con el propósito de superar y avanzar hacia la transmodernidad como horizonte posible, dejando atrás la posmodernidad. Podemos notar la vaciedad, por lo cual yo dejo la posmodernidad, la vaciedad de esta. En este mismo proceso histórico contemporáneo, la guerra de Rusia con Estados Unidos y sus aliados, la OTAN, en suelos ucranianos. Y los 3 acuerdos de paz que han sido violentados. Hoy somos capaces de pensar filosóficamente con una auténtica filosofía latinoamericana. Y es esta la que me permite criticar al Estado de manera efectiva, con el objetivo de transformarlo en una entidad que verdaderamente sirva a la sociedad y promueva su desarrollo en lo positivo. Se trata, en definitiva, de situarse en el lugar del pobre, del oprimido, del dominado y del ignorante esclavizado para realizar un análisis profundo y obtener un diagnóstico certero de la patología del Estado, con el propósito de transformarlo positivamente y lograr que éste comience a generar una sociedad libre, tal como propone la profesora. La predicción del hombre contemporáneo reside en la lógica del capitalismo, una estructura que ha deshumanizado al ser humano, reduciéndolo a un mero engranaje de producción y consumo. El ser humano tiende naturalmente hacia la satisfacción de sus necesidades esenciales, un proceso dialéctico, como diría Karl Marx, que puede entenderse como una negación de la negación, es decir, la superación de una carencia vital. Cuando tengo hambre y como, no solo me sacio, sino que me revitalizo. Cuando mi cuerpo se deshidrata, el agua me restaura. Cuando el frío disminuye, mi temperatura, el abrigo me protege. Lo mismo ocurre con el hogar. Me proporciona descanso y seguridad. Y con la pareja, que satisface el deseo sexual y permite. Ya termino. El Estado, como señala la profesora, no ha subsumido, enajenado y alienado con el objetivo de perpetuar un sistema dominador. No ha predispuesto para el mantenimiento del capitalismo. No hay problema ahora con la pregunta completa, tranquilo. Ok. Profesor Alberto. Muy bien, pero un aplauso. Hay una pregunta que nos hacen habitualmente por una anécdota que va de boca en oído, que es que a Albert Einstein le preguntaron una vez si creía en Dios, y él respondió que él creía en el Dios de Spinoza. Como usted ha leído el formidable ensayo de la profesora Elsa Sanamán acerca de Spinoza, usted tiene una idea general de cómo piensa Spinoza. ¿Cuál es ese Dios de Spinoza? La naturaleza. Toda la naturaleza. Deus sigue natural. Bien, si tenemos un filósofo original, productivo, conocido internacionalmente en América Latina, ese es Enrique Dussel, que falleció. Y él quiere ir más allá de la dialéctica materialista, marxista. ¿Qué es lo que nos trae de nuevo con su método analéctico, Enrique Dussel? Bueno, realmente nos trae una descolonización. ¿Por qué? Porque es evidente, por ejemplo, en las exposiciones de aquí, nosotros tenemos un pensamiento eurocentrista. Nosotros pensamos bajo una lógica unívoca,
que me sumen el error. Entonces, Enrique Dussel, a través de la analógica, que también incorpora lo que es la dialéctica marxista, nos invita a un diálogo dialógico de la pluriversidad, no la universalidad, perdón. Bien, hace un momento usted decía, argumentaba sobre o criticaba el tema de que en el caso de psicología tengamos que recurrir a unos argumentos foráneos. Sí, sí. Entonces yo le pregunto, ya que usted tiene esa crítica, tengo entendido que considera que dentro de nuestro país tenemos figuras que pueden suplir esas necesidades. Claro, y no solamente eso, nosotros los estudiantes, porque nosotros los estudiantes deberíamos estar realizando ese tipo de ciencia en la calle. O sea, nosotros deberíamos estar en la calle buscando las estadísticas de la criminalidad de la República Dominicana, porque si yo no conozco mi problema, ¿cómo soluciono mi problema? La pregunta es, que parece que no me estoy bien. Por ejemplo, ¿cuáles de esos psicólogos que usted conoce de nuestro país pueden suplir las necesidades de esos psicólogos, figuras extranjeras? Bueno, realmente psicólogo que se pueda conocer el señor aquí, porque por las redes, pero realmente no, y que lo invito públicamente. O sea, podemos trabajar. Por ejemplo, allá en Mao, justamente hace unos días nosotros en la alcaldía hemos propuesto lo que es el lanzamiento de nuestra Sociedad Intelectual de Psicólogos Universitarios de la Universidad del Centro de Guasmao. Y es con ese mismo propósito de nosotros lanzarlo a la calle y vamos a hacer estadística, o sea, vamos a trabajar porque podemos transformar el mundo. No me quiero quedar en ese mundo metafísico por ahí, eurocentrista. O sea, eso no hace nada, porque con eso yo no puedo lograr cambiar nada en mi país. Y hay mucho mal en mi país y dentro de las aulas también. Enrique, dentro de los libros que tú postulaste, tiene la estructura de la revolución narcisística de Thomas Samuel Kuhn, donde él habla específicamente de los paradigmas, aunque se han demostrado que hay más de 22 significados sobre lo que es la edad del paradigma. Ahora bien, ¿por qué muere un paradigma según Thomas Samuel Kuhn? Bueno, un paradigma muere porque enfrenta una crisis en un proceso donde ya no puede dar soluciones a los problemas de la naturaleza. Como por ejemplo, la idea de Newton, la cual decía, por ejemplo, un ejemplo del cálculo el tomaba lo que era el tiempo y el espacio como separado. Entonces ya habían problemas los cuales no podían superarse con este pensamiento. Entonces ahí entra lo que es la relatividad de Einstein, donde uno puede multiplicar fácilmente lo que es el tiempo y el espacio, porque son cosas que no van separadas, sino que van unificadas. Entonces simplemente esa contradicción en una crisis de una creencia paradigmática, o sea, lo que él llamaba una ciencia normal, que ya no puede dar soluciones a problemas evidentes. Entonces surge otra comunidad de científicos, los cuales encuentran otro método con el cual da soluciones a esos mismos problemas de la naturaleza. Y ahí cambia el paradigma. Bien.